Gracias, señor presidente. Qué lástima que haya apenas un cuarto de la plaza para un tema tan importante como el que nos ocupa del tema de los desahucios. En primer lugar, leyendo el inicio de la moción, y digo literalmente cómo empezaba la parte expositiva, hablaba esta moción sobre que el problema del acceso a la vivienda en España está estrechamente relacionado con la crisis hipotecaria. No directamente o quizá en una segunda derivada. Lo primero que pensé es que estos señorías de Podemos, no saben o saben poco de hipotecas. Luego me acordé que, como arquitecto y perito tasador que soy, recordando la negociación de su crédito hipotecario del señor Iglesias y el valor medio de mercado al lado de sus vecinos, de su casoplón de Galapagar, se me despejaron todas las dudas. De hipotecas sí que saben. Y estoy de acuerdo además que la subida exponencial de los precios de los alquileres en las grandes ciudades en España, por ejemplo en Madrid, que en los últimos 5 años ha subido un 45%, es un tema que debemos de tratar de manera urgente. En la exposición del señor Mayoral, que ahora nos abandona, cuando ha hablado de especulación, pues también no puedo dejar de acordarme del señor Ramón Espinar y vuelvo a recordar que de este tema también saben por experiencia propia. Pero hablemos de lo importante y de la cuestión, que son los desahucios. El drama de los desahucios ha sido un triste episodio en nuestra historia de sobra conocida. Podría poner un ejemplo de mi etapa de concejal, cómo hicimos un plan de realojo habitacional que protegía sobre todo a los niños. Y también me gustaría poner otro ejemplo de cómo, además de soluciones, hay que dotarla económicamente. Les puedo poner un ejemplo. La Junta de Andalucía, el plan de vivienda, que no todo va a realojo habitacional de emergencia, apenas ha dotado 320 millones de euros respecto a los más de 32.000 de presupuesto. Eso supone un 0,01%. En la época en la que yo fui concejal, desde Ciudadanos impulsamos un plan de realojo de emergencia que dotamos con más de 800.000 euros, un 1% del presupuesto municipal. Eso es 100 veces más que el Gobierno autonómico. Aún no hay consenso sobre la cifra entre el INE y el Consejo General del Poder Judicial. La plataforma de afectados afirma que entre 2008 y 2012 se llevaron al cabo al menos 244.278 desalojos de familias de sus viviendas. Sin embargo, la propia plataforma decía y reconocía en su estadística que no distinguía entre desahucios provocados por impago hipotecario o por impago en el alquiler, o entre ejecuciones de una vivienda habitual o de una segunda residencia o local comercial. Pues bien, aquí me gustaría enseñarle unos gráficos en el que, en la línea de color más oscura, tirando a roja, se ve cómo en el último trimestre del año 2018 los desahucios y los lanzamientos, motivo del impago del alquiler, se están incrementando en valores por encima del 80%. También me gustaría enseñarle otro gráfico que es muy significativo, cómo en una distribución en todo el territorio de la nación, como las grandes capitales y la zona del Levante, y especialmente en Cataluña, el desahucio por motivo del alquiler es muy superior al del hipotecario. Y, sobre todo, un gráfico claro que habla de ciudades como Barcelona, Las Palmas o Madrid, el incremento brutal del alquiler en los últimos 5 años. El crecimiento es exponencial. Debemos tomar medidas para ayudar a quienes lo han perdido todo y apoyar a esas casi 500.000 familias que se han quedado sin nada por causa de la crisis, y la mayoría viviendas compradas en los años del boom inmobiliario, con precios inflados por culpa de la burbuja inmobiliaria alimentada por los viejos partidos y no frenada por los organismos que obscenamente estaban politizados y no supieron poner medidas para evitarlo. ¿Por qué presentamos una enmienda? Obvio, porque lo consideramos totalmente necesario. En cualquier caso, más allá de que se trate o no dictámenes vinculantes, que es lo que ha dicho antes el señor Rafa Mayoral, que, en nuestra opinión, disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son vinculantes, no lo son jurídicamente. No puedo acordarme también de los famosos ayuntamientos del cambio, en el que vemos, por ejemplo, cómo Madrid, Barcelona e incluso Valencia están a la cabeza en número de desahucios por impago del alquiler, que es el verdadero reto al que nos enfrentamos. El quid de la cuestión es el tema de hacerlo vinculante o no, y nosotros creemos que hay que incorporarlo al derecho propio, las medidas para salvar a estas familias. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Sencillo, una ley de segunda oportunidad, que se facilite la reestructuración
el perdón judicial de las deudas, la dación en pago y el alquiler social. Nuestra prioridad son aquellas familias que han sufrido o pueden sufrir un desahucio. Queremos que puedan cancelar su deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda en caso de ejecución y quedarse en su domicilio durante un plazo mínimo de 3 años, prorrogable hasta 5, con un alquiler social que no supere nunca el 30% de sus ingresos, pudiendo solicitar la suspensión del lanzamiento y el derecho a permanecer en la vivienda junto con los demás miembros de su unidad familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Clemente.